que Donald Trump ordenó suspender los ataques contra las centrales eléctricas de Irán. Esa decisión se acatará por 5 días. Vamos a ver. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer todo ataque militar contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de 5 días. Esto ocurre después que diera un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Hormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas. Trump aseguró que su gobierno buscará conversaciones constructivas, asegurando que continuarán durante toda la semana, aunque recalcó que esta prórroga de los ataques militares está sujeta al éxito de las reuniones y conversaciones en curso. Recordemos que el propio Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, y en respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que están decididos a responder a cualquier amenaza en caso de que Trump materialice los ataques. Bien, esto llama mucho la atención porque ocurre poco tiempo después que Donald Trump lanzara un ultimátum, ¿no? Le exigía a Irán reabrir el estrecho de Hormuz, les daba un plazo de 48 horas o de lo contrario iban a empezar ataques mucho más violentos contra sus plantas generadoras de energía. Claro, por su parte, Irán, fríamente, ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos un plan. Parece, obviamente, que Irán como que de alguna manera tenía todo previsto. Estaba viendo durante el fin de semana diferentes analistas que coincidían que esta muerte de Ali Khamenei demostraba que de alguna manera, y lógicamente el nombramiento inmediato de su sucesor, lo mismo ha pasado con ministros de guerra, miembros de la cúpula de los ayatolás en Irán, tenían reemplazos. Y lo que ellos señalaban es que desde hace ya varios años los ayatolás el régimen de los ayatolás había contemplado esta contingencia de alguna manera. Y tenían una serie de sucesores escalonados para cada uno de estos escenarios. No solamente una persona, varias personas que podían asumir incluso el mismo cargo. Y esto ha quedado plenamente demostrado porque pese a los ataques de Estados Unidos, la muerte de Ali Khamenei, los bombardeos, etc., el régimen ha mantenido su dominio, se ha mantenido o mantiene sometida a la población, lógicamente con miedo, sujeta a este régimen durísimo y lamentablemente muestra que de alguna manera sigue siendo efectivo. Ahora, claro, Donald Trump cambia un poco de discurso y dice, bueno, vamos a suspender los ataques porque él está hablando ya de comenzar una negociación, abrir una puerta de diálogo, que era algo que ya había planteado la Unión Europea la semana pasada. Recordemos que hace unos días presentaba justamente la nota de esta reunión del Consejo Europeo en la que le pedían a Donald Trump suspender los ataques y conversar, o sea, sentarse a dialogar. Puedes estar en contra del régimen iraní, en contra del régimen de los ayatolás, dudo que alguna persona lo apoye, pero eso no quiere decir que tengas que agarrar y diezmar a toda la población, y mucho menos causar este perjuicio a nivel global, que es lo que habíamos mencionado en su momento, que Irán iba a tratar de hacer. O sea, que el régimen de los ayatolás iba a utilizar esta estrategia de presionar económicamente para que otros países obliguen a Estados Unidos, o en este caso a Donald Trump, a negociar. Pero este diálogo pasa porque Irán libere el estrecho de Hormuz. Me imagino que ese es el pliego de pedido único que tiene Estados Unidos. Si Irán se niega, ¿cuál podría ser la respuesta de los Estados Unidos? Así es. En este momento, lógicamente, el escenario para Estados Unidos o para Donald Trump tiene solamente dos alternativas. Una de ellas, de las que estamos viendo, es retroceder, decir, bueno, ya, vamos a dialogar o simplemente darse por ganador del conflicto. Claro. ¿No? Decir, bueno, ya matamos a todos, ya que se queden así, ya no van a poder rearmarse, todos quedamos en paz, quedan ahí los ataques y, lógicamente, de alguna manera obligar a que Irán levante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y esto iba a desinflar el precio del petróleo, iba a acabar con la escasez de combustible, etc. La otra alternativa, que era mucho más compleja, mucho más violenta, era aplicar más o menos lo que había hecho Israel en Gaza. Bombardear indiscriminadamente Irán y acabar con la vida de decenas de personas inocentes y de esa manera obligar prácticamente al gobierno a declararse lógicamente derrotado, ¿no? Matar a quien sea. Era lógicamente sumamente cuestionable. Precisamente, Donald Trump ha anunciado esta mañana que ya iniciaron un diálogo con Irán. Vamos a escuchar lo que dijo. Hemos tenido conversaciones muy intensas. Veremos a dónde nos lleva. Tenemos puntos de acuerdo importantes, diría que casi todos. Si cumplen con lo acordado, se acabará el problema, el conflicto. Las conversaciones tuvieron lugar ayer, se prolongaron hasta la noche.
tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, y nosotros también. Tenemos un plazo de 5 días. Veremos cómo va. Si todo sale bien, acabaremos resolviendo esto. De lo contrario, seguiremos bombardeando sin descanso. Bueno, claro, Donald Trump, él menciona que esto ya se inició. Esa fue una de esas entrevistas que él brinda, como ven, al pie de un avión, sí. Donde habla y da muchos detalles, ¿no? Él menciona personas que están negociando. Los periodistas le preguntaban incluso, porque él dio nombres de las personas que estaban negociando. Uno de ellos era su yerno. Menciona que él está ahí conversando, que tenemos aliados con Medio Oriente. Bueno, no menciona que su yerno tiene muchos negocios millonarios en Medio Oriente, en los que está metida la familia Trump. Lógicamente, con esta situación están viendo también sus intereses, pues, ¿no? Se están viendo lo que pueden ganar ellos. Pero mencionaba otro personaje y los periodistas le decían, bueno, ¿y quién es ese señor? Porque no figura en el gobierno, o sea, no es un canciller, no es un ministro. ¿Quién es? Bueno, él toreó muy bien la respuesta al estilo de Donald Trump, que él dice, no me gusta lo que preguntas o cuando tú preguntas esto. Lo que sí dejó claro es que ya hay una conversación que se ha iniciado. Señaló que iban a continuar probablemente por teléfono. En algunos momentos él decía, bueno, no tenemos claro con quién vamos a hablar porque todos están muertos, los que han sobrevivido y tal. Pero mencionaba lo que tú decías. Esto está condicionado a la reapertura del estrecho de Hormuz. O sea, si se abre el estrecho de Hormuz y ellos también ponen un pie en el freno, dejan de atacar a nuestros aliados en Medio Oriente o en todo caso a los que ellos consideran países que le están dando facilidades a Estados Unidos para atacarlos. Si hay un cese al fuego total en estos 5 días, toda la cosa va a ir bien con viento en popa y vamos a llegar a un buen acuerdo. Claro, si esto se rompe, vamos a seguir atacando, es lo que dice Donald Trump. En este escenario, frente a esas declaraciones, yo me imagino que los líderes europeos miran así mordiéndose las uñas y diciendo, pucha, si este pata rompe las negociaciones, todo va a seguir como está y ese es un grave peligro. Pero por su parte, Irán ha rechazado cualquier tipo de diálogo si no se retiran las amenazas contra su territorio. Esta misma condición la aplican para reabrir el estrecho de Hormuz. Las autoridades iraníes dejan claro no tener planes de negociar con Estados Unidos por el momento. El conflicto debe terminar de forma que se garantice que no haya más conflictos, ni nuevas guerras, ni que se repita la historia, declaró Ali Mohammadi, cónsul general de Irán en Shanghái. Estados Unidos e Israel han librado una guerra y una agresión injustas y brutales contra nuestro pueblo. Quizás se pregunten, ¿cuándo se levantarán las medidas especiales que actualmente restringen la navegación por el estrecho de Hormuz? La respuesta es sencilla, cuando se eliminen las amenazas contra la nación iraní. Irán no levantará las restricciones a la navegación en el estrecho de Hormuz a corto plazo hasta que se eliminen las amenazas contra el país. Hemos estado negociando con Estados Unidos en todo momento. Estábamos sentados a la mesa de negociaciones cuando lanzaron otra guerra, demostrando que su objetivo no era llegar a un acuerdo mediante la negociación, sino imponer sus exigencias por la vía bélica, exigencias que equivalen a nada menos que la rendición incondicional de Irán. Pero, en nuestra historia, nunca ha habido, ni habrá, una rendición incondicional. Impulsados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, los precios mundiales del petróleo se han disparado cerca de un 50% desde el inicio del conflicto. Mohammadi dijo que las actuales medidas especiales sobre la navegación por el estrecho de Hormuz solo se levantarán cuando se eliminen las amenazas contra Irán. Bien, vemos que las autoridades iraníes ponen también las cosas claras, ¿no? Ellos dicen, bueno, en ningún momento nosotros atacamos a nadie, nosotros hemos sido víctimas de un ataque, o sea, no ofrecieron una negociación y aquí hay que aclarar. De alguna manera tienen razón, o sea, no hubo una apertura de diálogo previa a esos ataques que ellos han recibido. Claro, probablemente esto coincide con muchos analistas que dicen que de alguna manera Trump no midió muy bien la intensidad de los ataques y más que todo la respuesta de Irán. O sea, él pensó que con los ataques Irán se iba a echar para atrás y que no iba a ocurrir todo esto. Claro, ahora el tema viene porque Irán también para dialogar exige que retiren todas las amenazas. Claro, o sea, no quieren sentirse amenazados, mucho menos coactados a tener que dialogar, ¿no? Esto como condición para reabrir el estrecho de Hormuz y sentarse a dialogar. Y es una negociación complicada porque estás hablando nuevamente de un Estado o unos líderes absolutamente fanatizados, donde ven a Estados Unidos como el enemigo y eso no va a cambiar. Por otro lado, Estados Unidos tampoco va a confiar demasiado en que Irán va a hacer caso, porque en el pasado muchas veces han conversado, han llegado supuestamente a acuerdos y luego Irán los ha desconocido. El tema es si finalmente desbloquean el estrecho de Hormuz, se abre el libre tránsito con aquellos países que son del grupo de los enemigos, porque el estrecho de Hormuz sí está abierto para algunos otros países, en el caso de India, en el caso de China,
ellos, sus buques petroleros, sí ingresan y salen sin mayor dificultad. El tema son Europa y todos los demás. ¿Cuánta paciencia tendrá finalmente Donald Trump o tendrá Estados Unidos frente a Irán? Porque si bien Irán ha demostrado que puede presionar al mundo con el estrecho de Hormuz, también ha evidenciado que bélicamente tampoco tiene una capacidad de respuesta para siquiera hacerle la competencia a Estados Unidos si lanzan un ataque a gran escala. Así es, realmente ningún país en el mundo tiene esta capacidad de poder responder a Estados Unidos. Pero aquí hay que tener en cuenta que detrás de Irán hay países que tienen mucha fuerza, como China, por ejemplo, que sí pueden decirles, oye, ya es momento de parar la cosa y sentarnos a dialogar. Hay que tener en cuenta que con ese bloqueo en el estrecho de Hormuz y el alza del precio del petróleo, de alguna manera todos pierden, al menos los que dependen del petróleo para poder producir. China es un país enorme, una economía muy fuerte, pero adquiere gran cantidad de petróleo. No solamente de Irán, sino de diferentes países. Y con esta situación, diferentes negocios chinos empiezan a verse afectados. Entonces, como que esa situación no es un buen negocio tampoco para ellos. Hemos mencionado muchas veces que Irán tenía el respaldo de países como Rusia, como China, que uno pensaba, bueno, ellos van a salir en su defensa. Pero ellos más bien les han dicho, oye, hay que enfriar las cosas porque aquí detrás de esto hay muchos factores económicos y muchas cadenas productivas que se ven perjudicadas y ahí sí no como que no convulgamos con esa situación. Podría darse el caso que se esté abriendo la puerta a un diálogo y al fin de esa situación es posible. Lamentablemente, como hemos mencionado muchas veces, este tipo de conflictos, sabes en qué momento inician, sabes cómo comienzan, pero no sabes cuándo ni cómo van a terminar. Probablemente esta sea una apertura a ese diálogo y a ese fin. Esperemos que sí. Lógicamente va a depender de que uno y otro confíen en el otro. O sea, no hay otra alternativa. Estados Unidos va a tener que confiar en Irán y Irán va a tener que hacer lo mismo con Estados Unidos. Aunque este no es un tema raro. En su momento, Barack Obama llegó a un acuerdo con los ayatolás, en su momento era Ali Khamenei también, y llegaron a un acuerdo sobre este programa nuclear. Hubo un acuerdo, un pacto de que esta situación iba a detenerse, que no iban a avanzar en un programa de desarrollo de armamento nuclear, sino de generación de energía, pero bueno, eventualmente las cosas han ido cambiando. Muy aparte estaba el tema de la financiación de Irán a grupos terroristas en esta región, en el mundo. Pero claro, ellos dijeron, bueno, pero de eso no hablamos. O sea, nosotros hablamos del tema nuclear, no de a quién financiamos y a quién no. Claro, para ellos están financiando agrupaciones políticas con un fin ideológico religioso que es totalmente distinto, ¿no? O sea, habría que ver cómo lo ven ellos. Claro, para el resto del mundo no es así. Y por otro lado, persisten los ataques de Irán a Israel. Vimos esos ataques en la zona sur de Israel que terminaron impactando, que no fueron detenidos por el domo de hierro. Así es, y esa es una situación preocupante. Y aquí hay muchas cosas también que están en juego, que están más allá de esta situación. Hay que recordar que en Israel también vienen elecciones, Netanyahu también está detrás de esto, viendo con atención cómo se mueve esta situación. En Estados Unidos vienen las elecciones de medio término en las que se renueva parte del legislativo, y eso es muy importante para Donald Trump, porque él tiene la mayoría en el legislativo, la mayoría republicana. Si la pierde, las cosas se le van a poner muy complicadas, así que de alguna manera él tiene que tratar de mantener contentos a los votantes en Estados Unidos. Pero vamos a